Sebastián, gracias a la Facultad de Economía y Negocios, a través de María Paz, que nos invitó. Estamos muy, muy contentos. Quiero dar también las gracias a Álvaro Ramírez, que es gerente general de la AGF de Scotia. Es un lujo poder tenerlo entregando esta charla, así que espero podamos aprovecharlo al máximo. Quiero contarles que la semana pasada estuvimos haciendo otra charla y a jóvenes también. Y lo más importante, o por lo que pienso que es tal vez apoyar en este tema, es porque uno de los temas que más nos preocupa es que los jóvenes ya entran al mercado laboral con deuda, con una deuda que en sí y no es algo malo. Lo terrible de la deuda es que entran con una tasa de morosidad altísima. Entonces, ese es el tema con los jóvenes de Chile, que el grado de morosidad con que entran al mercado de trabajo es impactante. Si nosotros graficamos los datos que tenemos, vemos que la morosidad más alta está bajo los 30 años y sobre los 70 o los 65 años. Entonces, es un tema que tenemos que tomar muy en serio. Yo sé que si estamos hablando con jóvenes de la Facultad de Economía y de Negocios, es un tema que en sí les va a preocupar o lo van a tomar en serio. La charla de la semana pasada se la estábamos dando a jóvenes en general. Entonces ahí el tema es más árido. Cuando nos enfocamos en jóvenes que el tema es por opción, digamos que es una carrera, me imagino que lo toman con una seriedad mayor y con algún tipo de gusto. Así que es un agrado estar con ustedes. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias a la facultad y gracias, Álvaro, por estar con nosotros también. Dejo la conexión a Álvaro. Muy bien, gracias Mónica, gracias María Paz y encantado de hacer esta charla. Yo estoy un poco más viejo ya, entonces no me ubico bien si finanzas es de segundo, tercero en la U, más o menos, por ahí será, para ubicarme más o menos en las edades de los alumnos. ¿Y es la sede de Concepción o Santiago? Eso quería preguntar antes de partir, nada más. Finanzas es un curso que está en tercer año de la carrera de Ingeniería Comercial y Ajá. Estamos con estudiantes de Santiago. De Santiago, ok. Pues muy bien. Muy bien. Primero, comentarles que esto es un diagnóstico, lo que mostramos en esta primera lámina respecto a cómo estamos en conocimiento general, y ya lo dijo Mónica, probablemente este no sea representativo de esta audiencia, pues, puesto que el conocimiento debe ser mucho más elevado en términos de finanzas, pero es importante ver el diagnóstico de cómo estamos en Chile, en promedio, en general, en algunos temas de educación financiera. Y por ejemplo, esta pregunta es muy, muy dura, es relativa a conocimientos básicos respecto a qué es la tasa de interés compuesta, y estamos muy abajo en términos de una respuesta satisfactoria versus el mundo, un 55% de respuesta satisfactoria, así que ahí nos falta un montón como sociedad de subir en términos de conocimiento respecto a qué es el interés, que se aplica en tantas cosas, ¿no es cierto?, como en los créditos, en las deudas, como también en las inversiones. Luego la inflación, un poquito más de conocimiento en Chile, sí, porque esto pega mucho más directo, ¿no es cierto? Está más en boca de todos cuando suben los precios de los alimentos básicos, de los planes de salud, todo lo que va impactando en el bolsillo y que deriva directamente en la UEF, ¿no es cierto? Así que hay un tema ahí que es de más conocimiento. De todas maneras, no es un indicador, un resultado muy, muy satisfactorio. Y en diversificación, que me llama la atención que esto esté más alto, pero es bueno porque es parte de lo que nosotros profesamos como ideal de las inversiones, o sea, mantener diversificado, no todas las decisiones en una sola canasta, ir diversificando, y por lo tanto eso está bastante mejor.
¿Por qué nos interesa el tener una educación financiera importante? Porque estar claro en lo que tengo y en lo que quiero hacer en términos financieros me da algo de alivio, sanidad mental, lo pusimos aquí, estar tranquilo, enfrentando situaciones como las que tenemos ahora, en las que sabemos que muchos están sufriendo las consecuencias de la pandemia, de la crisis sanitaria, y es bueno tener esto en presente. Ustedes son jóvenes, son chicos todavía, pero los que somos más viejos y padres de familia, madres de familia, tenemos que tener esto en mente. Ya han visto cómo empresas han sufrido montones y las que estaban con mejor liquidez, mejor preparadas, han podido aguantar un poco mejor esta situación. Por lo tanto, hay que prever, hay que tener este tipo de conocimiento para enfrentar mejor las situaciones que nos vienen. Yo diría que eso, lo esencial de la educación financiera, cuando nos ponemos a preguntar, de acuerdo a este estudio de PISA 2018, que es trianual, cómo nos manejamos, cómo los jóvenes menores que ustedes, de 15 años, se manejan en términos de enfrentarse a una decisión de comprar un plan de telefonía o tener una cuenta corriente o una tarjeta de débito. ¿Cómo se hace, cómo se ve el conocimiento respecto al manejo frente a esas decisiones? Nosotros aparecemos no muy bien bajo el promedio de los participantes. Estos son países de la OCDE. Recuerden que ahí hay 3 países en ese grupo, 3 países latinoamericanos, 4, Chile, Brasil, Perú y México, que no encuentro México por ahí en la tabla, pero estamos bajo el promedio de los participantes y sobre todo bajo el promedio de la OCDE. Así que tenemos que crecer. Claro, a 15 años mi hijo no tiene tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de débito, pero sí sabe algunas cosas financieras ya, porque le he ido tratando de enseñar algunas cosas, pero todo a su tiempo. Pero aquí se ve que estamos bajo en educación financiera y tenemos que seguir como sociedad creciendo. La planificación financiera es no tener esto, o sea, tener claro, y esto es como el desafío para ustedes, de decir qué es lo que quiero hacer en las próximas vacaciones, cuando salga de la U, cuando empiece a trabajar y empiece a ganar mi propia plata. Bueno, que esas decisiones no sean esta matriz media inconexa, sino que sea algo planificado, que las decisiones de ustedes sean dirigidas y que tengan un objetivo. Y para ese objetivo, con ese objetivo después construir, ¿no es cierto?, qué es lo que deben hacer en términos de inversión. Algunos querrán viajar pronto, algunos querrán pagar su crédito, otros querrán comprarse un auto, una bicicleta. Entonces, todo eso es bueno meterlo en esta matriz, ordenarla y saber qué cosa puede ir en cada componente o en cada celda. El mercado de valores está bien abundante o con mucha oferta de alternativas. En este caso, nosotros representamos a la industria de fondos mutuos, así que la ponemos en primer lugar, por supuesto. Hay acciones, depósitos a plazo, pactos que son de más corto plazo, comprar monedas, derivados, bonos, una cantidad importante de instrumentos a los que se puede acceder hoy por hoy, donde claro, este mercado, cómo se acciona con intermediarios, ¿no es cierto? Intermediarios de valores, por ejemplo, las corredoras de bolsa, los bancos, agencias de valores, que de alguna u otra manera facilitan el funcionamiento del mercado para que tanto inversionistas individuales como institucionales puedan acceder. Vamos a revisar algo más de esto, pero sobre todo los fondos mutuos, que es el centro de esta reunión, de esta charla. ¿Qué es un fondo mutuo? Es un colectivo, ¿no es cierto? Un patrimonio que se conforma con el aporte de diversos partícipes, ¿ya? Los partícipes pueden ser diversos, personas naturales,
inversionistas institucionales, y esos aportes se reúnen, ¿no es cierto?, en este patrimonio que es el fondo mutuo y se invierte de acuerdo al reglamento de cada fondo. Cada fondo, vamos a ver los tipos de fondos que pueden haber y la gracia es que todos estos aportes individuales se suman y se invierten en este fondo. ¿Qué permite eso? Bueno, la escala. La escala es mucho mayor que invirtiendo ustedes o yo invirtiendo 100.000 pesos a invertir 10.000 millones, por ejemplo, para graficar la diferencia de escala que podemos lograr con este tipo de productos. Por lo tanto, podemos acceder a distintos mercados y a distintos tipos de instrumentos producto de esta gran escala que se logra con los aportes individuales. Y bueno, la promoción de nosotros que trabajamos en esto y somos equipos que estamos dedicados a estudiar, a seguir, a buscar las mejores oportunidades de inversión en cada uno de los mercados. ¿Cuáles son las características de los fondos mutuos? Bueno, la primera, como ya mencionábamos, y por eso me gustaba el primer gráfico, es la diversificación. Aquí, por ejemplo, en un fondo accionario uno puede ver fácil 20, 30 acciones dentro de un fondo mutuo. En un fondo de renta fija puedes ver 50, 60, 100 instrumentos, o mnemotécnicos los llamamos, como decir, como ir más granular, dentro de un fondo mutuo y 15, 20, 30 emisores. Entonces, claro, nosotros podemos lograr la diversificación, producto que, como ya les mencionaba, tenemos la escala del patrimonio. Tiene características de liquidez. Hay fondos mutuos que tú puedes ingresar hoy día antes de las 2 de la tarde, ingresar tu rescate y tener tu dinero mañana. O sea, mucha liquidez diaria, en otras palabras. Hay otros fondos que tienen liquidez a 2 y 3 días, pero los más líquidos tienen liquidez en un día. O sea, al día siguiente tú ingresas tu rescate hoy, mañana tienes tu plata en la cuenta corriente. Flexibilidad, porque hay varias alternativas de inversión, desde fondos mutuos de renta fija, tipo money market, que son puros depósitos, hasta fondos que son mucho más complejos, con acciones o estructurados. Accesibilidad, porque hoy día hay 2.800 series. Las series son los compartimentos en los cuales se abre cada fondo mutuo y que tienen distintas características comerciales. Ahí puede entrar, se define, digamos, el monto mínimo para poder acceder a estos fondos y las características de liquidez. Entonces, hoy día hay, como les decía, 2.800 series disponibles para ingresar, donde varios fondos mutuos de la industria tienen límites muy bajitos, de 1.000, 10.000 pesos para poder ingresar y comenzar a hacer aportes. Así que el que yo tenga poquita plata no es excusa para no poder ahorrar. Lo que decíamos, la administración profesional dedicada a esto, donde hay equipos grandes que analizan y buscan las mejores inversiones, incentivos tributarios al ahorro. Bueno, por eso es importante estar educándose financieramente, porque uno puede dejar oportunidades sobre la mesa cuando no conoce lo que puede hacer. Por ejemplo, hay fondos mutuos que son accionarios que hacen excepción de tributación de ganancia capital. ¿Ya? Por ejemplo, los fondos accionarios locales, uno tiene un beneficio tributario en el que lo que yo gane como ganancia capital, no como los dividendos, no va a constituir renta. Entonces, no voy a tributar por las ganancias que obtenga ese fondo cuando yo retire. Otra cosa importante es que yo tributo cuando retiro, no todos los meses o cada año me marca la necesidad de tributar, y por lo tanto estoy difiriendo, postergando el pago de impuestos hacia adelante. Que eso también es bueno. Ustedes saben que por las finanzas que han visto, el valor del dinero en el tiempo tiene un tema positivo, así que diferir impuestos también es bueno en este caso, y es una industria ampliamente regulada. Y último, los aportes. Nosotros también tenemos series que tienen que ver con el ahorro previsional, que es el APB, el ahorro previsional voluntario. Eso es
ese mecanismo también tiene beneficios tributarios importantes, puesto que rebaja lo que uno hace como ahorro ahí, rebaja la base tributaria, por lo tanto tributo menos por el ahorro que estoy haciendo para cuando me jubile. Y es una industria amplia. Y otro más todavía del APB es que el APB, aparte de ser considerado como un mecanismo adicional al ahorro tributario, también, entre comillas, se le puede considerar como un ahorro para los momentos difíciles, puesto que si, por ejemplo, yo me quedara sin trabajo ahora y tengo APB, puedo retirar esa plata. Tiene un castigo, pero la puedo retirar. Y la tasa tributaria o la tasa de impuesto que voy a tributar es la tasa a la que voy a estar en ese momento. Por lo tanto, estando desempleado voy a tener una tasa muy baja de impuesto y por lo tanto podría captar eso o retirar esos montos con una especie de menor castigo por tributar. Y finalmente es una industria ampliamente regulada por la Comisión para el Mercado Financiero, la ex SBS, la CMF, que nos controla mucho. Todos los días tenemos que informar nuestras carteras, si hay un hecho esencial, si tuvimos un exceso, si corregimos ese exceso. Si hay cosas especiales también nos mandan un correo y nos piden responder en breve, en un par de horas tenemos que estar dando respuesta en muchos casos de qué ha pasado en algún fondo o alguna particularidad. Y nos comunican oficialmente todo esto a través de oficios, así que somos una industria bien regulada. Bueno, aquí algo para recordar, una anécdota o frase de Albert Einstein del interés compuesto en la fuerza más poderosa de la galaxia. Claro, entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede en mente? Es que si yo comienzo a ahorrar ahora, dado esta fuerza poderosa del universo, más van a tener ahorrado más adelante cuando dejan trabajar esos intereses en el tiempo. Eso yo creo que es la idea más poderosa hacia adelante. Bueno, las categorías de fondos mutuos son varias, desde un punto de vista de las carteras que las componen. Vemos fondos de deuda, que tienen una alta liquidez, como ya les mencionaba, o sea, liquidez diaria, tienen un menor grado de riesgo, preservan capital. Muchos de estos fondos, cuando uno los mira en términos de retorno anual, en escasas ocasiones tienen un retorno negativo, por lo tanto el capital que uno invierte aquí queda bien cubierto. Y el interés es lo que hay en el ambiente, digamos. Así que eso, por ejemplo, hoy por hoy la tasa de interés está muy baja y por lo tanto hoy día vamos a tener en estos fondos, salvo ganancias de capital, vamos a tener retornos bajos hacia adelante, porque la tasa de política monetaria, recuerden que el Banco Central la llevó a un nivel mínimo técnico de 0,50, así que ese es el devengo que nos queda para adelante. Los fondos accionarios, que tienen un riesgo mucho más importante, aquí es invertir en fondos que, por ejemplo, buscan ganarle o replicar el IPSA, o buscan ganarle o replicar el Standard & Poor's, o una cartera diversificada a LATAM o Europa, etc. ¿Ya? Entonces aquí hay características de fondos como accionarios locales, que pueden ser large cap, los que buscan seguir o ganar la IPSA, los que son de mediana capitalización o baja, e internacionales. Los fondos balanceados son básicamente una mezcla de estos más estos, ¿ya? Con distintos perfiles, y ahí lo más fácil para explicarles a ustedes es que estos son fondos que son muy parecidos a los multifondos de la AFP, es decir, mezclan renta variable y renta fija en distintas proporciones, y en varios casos las gestoras de fondos mutuos le ponen nombres parecidos. Por ejemplo, típico ver un fondo A o agresivo, muy similar a lo que tienen los multifondos de la AFP. Fondos estructurados que tienen sus épocas. Hoy día hay muy poquitos de estos, pero que son un desafío o bonitos para explicarlos también en un curso de finanzas, puesto que son carteras que se componen de
un componente de renta fija que le da la seguridad y al fondo, a la cartera, y un componente muchas veces de renta variable o de comprar una opción que da un upside respecto a un mercado en particular. Así que eso es una cartera que es interesante de ver cómo se forma y cómo se determina los recursos para comprar esa opción de tal manera de asegurar que el capital queda garantizado y a la vez te da participación en un índice. Así que son bien interesantes, pero a veces estos fondos no han dado o no han tenido el éxito que he esperado y se dejan vencer y no se renuevan. Así que eso ha sido un poco el desarrollo más reciente de estos fondos. Y fondos dirigidos a inversionistas calificados que son fondos mucho más agresivos, donde solo pueden invertir inversionistas institucionales y ciertas personas naturales que acreditan, por ejemplo, un mínimo de capital invertido o la educación que están recibiendo ustedes como ingenieros comerciales o economistas. Esas son las personas que pueden entrar a esos fondos. Por ejemplo, hay fondos dirigidos a inversionistas calificados que son mucho más agresivos en términos de acciones y son menos diversificados. Por ejemplo, uno podría ver fondos que tienen 10 acciones dentro de su cartera. Son súper jugados y solo pueden invertir estas personas en esos fondos. Aquí algunas características de los fondos, por ejemplo, los fondos mutuos de deuda que son de corto plazo. Aquí el componente de control es la duración o riesgo de tasa que tienen estos fondos. Aquí vemos que hay fondos con una duración máxima de 90 días, o sea, prácticamente estos son fondos de depósitos y pagarés del Banco Central. Son fondos de depósitos que se van administrando, rolodeando, renovando a la medida que van creciendo o venciendo su cartera. Estos fondos hoy día pagan una tasa bajísima en base 30 días, que está en torno a 4 puntos base mensuales. Y es lo que pagan porque eso es en relación a la tasa de política monetaria. Eso, para que lo tengan como en mente, es como un 0,6, 0,5 anual, bajito. Pero estos fondos son los más seguros y los que proveen de la mayor liquidez en el mercado. Así que esencialmente es para empresas y para personas que son muy aversas al riesgo, para el componente averso al riesgo de cada inversionista. Luego vamos poniendo un poco de pimienta o riesgo en términos de riesgo de tasa. Estos son fondos grandes también en términos de volumen y llegan con una duración o promedio hasta un año. Por lo tanto, aquí ya uno empieza a ver algo más que depósitos, empieza a ver bonos bancarios, bonos del Banco Central, bonos de tesorería y de empresa. En menor proporción, pero todavía ya empiezas a ver algo más que solo depósitos. Y luego pasas a más de un año, donde hay distintas categorías, hasta un año, a 3 años, a 5 años de duración. Aquí ya hay un espectro mucho mayor de riesgo dentro de este contexto de renta fija, y aquí ya podemos ver una mayor participación de bonos de empresas, bonos bancarios. Se fijan cómo cambió el perfil de riesgo en cuanto a crédito. Y también tenemos, por ejemplo, en este caso, que un fondo que pusimos aquí una categoría que tiene harta UF en cartera. Aquí teníamos 100% de peso, nada de UF, 100% de peso, nada de UF. Aquí un 80% de UF y que es bien promedio dentro de la industria. 80, 85, 90% de UF en cartera, con duraciones que son algunas bastante más altas. Por ejemplo, llegan hasta espectros de 10 años, por ejemplo, para hacer un promedio de 3. Así que se pueden hacer la idea de que estos fondos son bastante más riesgosos que estos en términos de retorno a riesgo. O sea, aquí puedo tener meses con rentabilidades negativas y también años. En cambio acá es difícil tener un día negativo.
¿Ya? Eso es un poco la gran diferencia entre ambos, y por lo tanto el retorno también tiende a ser mejor o más alto en términos esperados en esos fondos. Ahí avanzó. Se me perdió el láser. Ahí. Bueno, aquí están los fondos balanceados, y una muestra de estos fondos es el fondo agresivo, donde, como pueden ver aquí, lo principal es ver el componente de renta variable versus renta fija, donde la renta variable en los fondos agresivos está en torno a 90 entre 60 y 90% aproximadamente. Hay una diversificación de países, como ven acá, está con un fuerte componente de Estados Unidos, Japón, países desarrollados y otros que son más emergentes, de un 22%. Y todo lo que hay en monedas es en dólares y pesos chilenos, probablemente. Aquí hay un fondo accionario puro de Asia emergente, donde un 100% es renta variable, y están ahí todos los países componentes de esta zona geográfica, donde China lleva un peso importante en la zona y también en los mercados emergentes. Y un fondo latinoamericano, donde aquí hay inversión directa en monedas, por ejemplo. Hay harto en dólar, porque hay harto ADR o ETFs, que ya se los voy a comentar, pero también hay pesos mexicanos, real brasileño, que son los mercados más grandes dentro de Latinoamérica. Y como ven, Brasil se lleva el peso del mercado latinoamericano, luego México, y luego se reparte casi en parte un poco igual entre Chile, Colombia y Perú. 100% renta variable. Hay que ver que hay una exposición a monedas que puede impactar el retorno de los fondos, y los fondos se invierten de acuerdo a lo que dicen los nombres o las categorías. Eso es importante también de destacar. La tolerancia al riesgo es algo que tengo que preguntarme antes de hacer una inversión, que nosotros debemos preguntar a los clientes antes de llevar a cabo ejecutar su inversión, asesorarlo. En general hay tres perfiles. Uno es conservador, que hay poca tolerancia al riesgo, valora mucho la seguridad y la preservación de capital. Un perfil balanceado, es decir, no es tan relevante en ese sentido la preservación de capital. Se puede tolerar un poco más de riesgo por un retorno mayor, y busca balancear esto. Y el agresivo busca mayores rendimientos posibles, está dispuesto a asumir riesgo y puede perder capital. Ahora, estos son los perfiles, pero en realidad yo puedo ser agresivo en términos de mi aversión a riesgo, es decir, puedo tolerar con una cantidad de plata que tenga, pero para otras cosas puedo ser también muy conservador. Por ejemplo, si yo quisiera comprarme un auto mañana o una casa, aunque tenga un perfil agresivo, yo ese dinero no lo debería destinar a acciones, por ejemplo, o fondos mutuos accionarios. Y sobre todo si la casa la voy a comprar en un mes más. Esa plata debería estar en un fondo monetario o en algo muy conservador. ¿Se entiende? Yo puedo ser agresivo como perfil, pero de todas maneras el en qué voy a usar el dinero y cuándo lo voy a usar también es relevante para decir, bueno, en qué es lo que debo invertir. ¿Ya? Nuestra asociación consta de 15 gestoras. Aquí está la nuestra, de Scotia Fondos Mutuos. Nos conocemos bien, este es un mercado pequeño. Así es que, bueno, esas son, si ustedes quieren trabajar en esta industria cuando salgan de la U, ahí tienen que ir mirando estas gestoras. ¿Cómo es la evolución de los fondos mutuos? ¿Cuánta plata hay en esta industria? ¿Es importante o no es importante? Yo creo que cada vez es más importante, y este gráfico lo muestra de manera elocuente. Es cómo esta línea azul ha ido creciendo en los últimos 20 años a una tasa del 18%. Hoy día representamos de manera creciente un 22% del PIB. O sea, somos grandes y somos decidores en lo que le pasa también al mercado financiero. Cuando
Cuando hay, no sé, épocas de estrés financiero, el Banco Central se preocupa de lo que le pasa a los fondos mutuos. El Banco Central se preocupa de lo que le pasa a la AFP y a los bancos y a las compañías de seguro. Somos un actor relevante y que ha cobrado o ha ido cobrando cada vez más relevancia dentro de la industria financiera, y eso es bueno porque quiere decir que las personas están creyendo en nosotros e invirtiendo, que es lo que más nos preocupa. Nuestro patrimonio ha seguido creciendo. Aquí vemos cómo el estallido social produjo un impacto en los AUM, pero se ha recuperado y bueno, hay volatilidad, pero volvemos a crecer como industria. Así que es importante señalar que las personas en este ambiente han tendido a preocuparse y a mirar en qué estoy invertido. Y eso es bueno. No hay que apurarse con las decisiones, pero es bueno mirar dónde uno está, dónde tiene la plata, para tomar decisiones correctas. ¿Y qué decisiones se han ido tomando? Bueno, aquí está lo del estallido social. En general lo que vimos, esta línea amarilla es lo que y está con el eje derecho. Vemos que la gente salió un poco de renta fija porque las tasas subieron en el estallido social, salió de renta fija y prefirió irse para afuera, comprar dólares, comprar fondos mutuos, por ejemplo, de Estados Unidos. Recuerden que el estallido de Chile, no había estallido social en Estados Unidos, al menos no en ese momento, y por lo tanto las personas dijeron, bueno, parece que tenía mucho en Chile, y ustedes pueden ver, lo que está en renta fija, en deuda nacional, es un 35.000 millones, y lo que está afuera es 8.000 millones. O sea, es un componente importante de renta fija. Y la gente, los clientes empezaron a decir, bueno, yo voy a tratar de por un lado, comprar dólares o tener una mayor exposición afuera. Y lo que está afuera en general es capitalización, o sea, fondos de renta variable extranjera. Por ahí se fue la plata, eso ha vuelto un poco y se ha ido recuperando parcialmente la inversión en Chile como fuente. Aquí se ve, ¿no es cierto?, en el extranjero cómo subió en el último trimestre y cómo volvió a caer un poco con lo de la pandemia y cómo se ha ido moviendo la inversión en Chile en particular. Aquí vemos el ahorro previsional voluntario. Yo les contaba que existe un mecanismo por el cual uno puede potenciar el ahorro obligatorio previsional, que es el APO o APO. Dado que hay límites, la gente que tiene un sueldo importante se pasa del límite de ahorro previsional obligatorio, que está como aproximadamente en 2.300.000. Entonces, sobre 2.300.000, una persona que aunque gane, no sé por decir, si Paredes ganaba 40 millones de pesos al mes, bueno, iba a ahorrar obligatoriamente sobre 2.300.000. Ahí está el problema de nuestro sistema para adelante. ¿Y cuánto ahorra de eso? En torno a un 10-11%. O sea, 250.000 pesos aproximadamente para construir mensualmente el ahorro a la jubilación. Entonces eso es poco para una persona que gana harta plata, ¿no es cierto? Sigue siendo harto para alguien que gana 1 millón, 2 millones, que eso hay que tenerlo en perspectiva. Pero ahí está el problema que se ha levantado de que ahorrando esa tasa, finalmente cuando esa persona que gana mucha plata, si no hizo nada, si no fue ordenado, disciplinado, su valor final que va a tener de ahorro previsional va a ser poquito, va a ser en relación a un sueldo de 2.300.000 y ahorrando un 10% de eso. Entonces eso no va a dar para el estándar que esa persona tenía. Ese es el problema que tenemos en gran parte. Y por lo tanto, este ahorro previsional dice, señor, usted puede, o señorita, usted puede ahorrar voluntariamente. ¿Quiere poner más? Ponga más. ¿Cuánto puede poner más? Puede poner hasta 1.400.000 mensualmente más. Imagínense, una cosa potente respecto a lo que es el ahorro obligatorio.
Si yo les pudiera hablar personalmente, mi ahorro previsional voluntario es mayor que el obligatorio hoy por hoy. Y yo estoy bordeando los 50. Así yo les recomendaría tener esto muy en mente para adelante. Hay que disfrutar la vida, pero también pensar en esto. Entonces yo completo el ahorro previsional voluntario porque me preocupa esto para adelante. Entonces, bueno, nuestro vehículo de ahorro previsional voluntario ha ido creciendo también fuertemente. Tuvo aquí una caída con lo de la pandemia y el estallido social, pero estamos recuperando el crecimiento y hoy por hoy somos un actor importante dentro de este mercado con un 33% de participación de mercado, donde claramente las AFP son el vehículo fuerte y por esencia, pero nosotros estamos ahí con un porcentaje bien importante y creciente. ¿Cómo es la distribución de plata, nosotros decimos AUM o de patrimonio dentro de la industria? Bueno, como ya les comentaba, con un fuerte sesgo de deuda y de deuda de corto plazo, las empresas con sus cajas nos invierten mucha plata y estos son los fondos grandes que representan 60, 70% del total de activos bajo administración. La renta fija también en total generan como un 80% del patrimonio y el resto es accionarios, balanceados y accionarios. Entonces tenemos todavía un fuerte sesgo de deuda local y de muy corto plazo. O sea, si uno lo ve como cómo estamos invertidos y nos dicen quiénes somos como inversionistas, somos medios aversos al riesgo. Y eso está bien, pero también nosotros queremos que la gente vaya tomando un poquito más de riesgo controlado para ir teniendo mejores perspectivas de riesgo-retorno. Y bueno, ¿cómo han ido los mercados en lo que va del año? Para distintos mercados aquí se ve, siguen en terreno negativo. Recuerden que los mercados fueron duramente golpeados en enero, febrero y marzo por el estallido de la pandemia o la crisis sanitaria. De estos mercados, por ejemplo, hay algunos submercados como el índice más tecnológico de Estados Unidos, que ya está en terreno positivo, como en un 10%. Nuestro IPSA está todavía como un 12-13% negativo, así que todavía en terreno negativo, a pesar de que va rentando un 10% este mes. Hay fuertes recuperaciones que se gatillaron ya desde de abril y mayo y siguen en junio, pero todavía estamos en un terreno de recuperación. Esto les habla de lo que yo les decía. Estos mercados son de riesgo. Estamos enfrentando una crisis sanitaria que es muy fuerte y que ha afectado a la economía de manera importante a niveles de crisis de los 80 en algunos casos o comparable con las crisis más grandes que hemos tenido. Así es que, a pesar de eso, los mercados cayeron en ese ambiente como 30%, 35%, pero fíjense que ya están cerca de recuperar el terreno perdido. Así que eso es un poco para dejarles la sensación de que los mercados están anticipando, y esto es día a día, la recuperación o la salida o el retorno de las economías y de los mercados a funcionar. Esa recuperación no va a ser pareja, de acuerdo a los distintos sectores y va a ser con harta incertidumbre, porque ya hemos visto que en Estados Unidos, en Florida, en Texas, hay números que están de contagios que están volviendo a subir, así que hay que ir viendo cómo se va dando esto, que no ha sido para nada fácil. Nosotros estamos todavía bien metidos en el pic de los contagios y de la pandemia, así que estamos, yo diría que un mes, 2 meses atrás en términos de lo que está pasando en el hemisferio norte. ¿Cómo han sido los retornos de los fondos? Como ya lo mostrábamos anteriormente, los retornos accionarios han sido negativos en lo que va del año y recuperando. Aquí uno podría pensar que
viene una vuelta, dado lo que está pasando en los mercados, sobre todo internacionales. Vemos que los retornos balanceados se promedian bien entre renta variable y renta fija. Esa es la idea de los balanceados, por eso proveen un esquema de mezcla entre renta fija y renta variable, por eso nosotros lo preferimos harto como instrumento recomendado para balancear los riesgos, y ahí están en terreno negativo, pero balanceando las cosas, porque la renta fija han dado relativamente bien. Las tasas han caído, el Banco Central, como les comentaba, bajó la tasa fuertemente, y por lo tanto las tasas en los distintos plazos han caído fuertemente, en torno a 100 puntos base, 80 puntos base en lo que va del año, es decir, una tasa que estaba al 2, hoy día está al 1, por decir un ejemplo, y eso implica una ganancia de capital. Acuérdense que la relación, no sé si ya lo vieron, pero el resultado de un bono, piensen en los fondos de renta fija como que son un bono, y por lo tanto, ahí no quiere marcar, ahí el precio de un bono es función de un flujo de cupones hacia adelante, ¿no es cierto?, descontado una tasa de interés. Yo ya no sé si ya esto lo vieron o no. Estos cupones son varios en el tiempo, pero aquí lo vamos a hacer como una perpetuidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué pasa si la tasa de interés cae? ¿No es cierto? La tasa de interés cae como ha caído, como el Banco Central la bajó. Bueno, ¿qué le pasa a esta fracción, que es, en otras palabras, el precio del bono? Al dividir por algo más chico, estos flujos futuros, esta fracción se hace más grande y por lo tanto el precio sube. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esto es lo que ha ocurrido con los fondos de renta fija, han tenido una ganancia de capital, un aumento de precio. Eso es aparte del cupón, que es el devengo o el interés que ganan, que eso es fijo, esa es la parte fija de la renta fija. La parte variable es la sensibilidad a esta tasa y que impacta en el precio. Y esto es lo que se ha dado hoy por hoy en los mercados y en los fondos de renta fija. Y finalmente, creo que estoy bien en la hora, ¿qué ha hecho el Banco Central, el gobierno, la CMF? Bueno, lo que se han tomado muy bien el rol y han aportado con medidas facilitadoras, con poner, entre comillas, podríamos decirlo, mucha carne a la parrilla para, por el lado del Banco Central, asegurar que el sistema financiero, el mercado de capitales, sigue fluyendo. Lo que no quiere el Banco Central es que esta crisis económica, sanitaria, se transforme en una crisis financiera, ya que eso tiene otro ribete, y por lo tanto lo que ha puesto es liquidez en el mercado para que el sistema siga funcionando, para que el crédito siga fluyendo a las empresas, y ha estado incorporando compras de bonos, y ya vimos que hay un proyecto de reforma de la ley orgánica constitucional del Banco Central para que se permita que el Banco Central compre bonos de la tesorería en el mercado secundario, pero que los compre. Entonces, eso alineándose a los bancos centrales desarrollados, que lo hacen frecuentemente en condiciones especiales. Entonces, una serie de medidas que el Banco Central ha estado facilitando y preocupándose muy encima, como queremos ver a un Banco Central, bajando la tasa a un nivel técnico mínimo y proveyendo medidas que los economistas llaman no cuantitativas para garantizar que el crédito, el sistema financiero sigue fluyendo. Por otro lado, el gobierno, ¿no es cierto?, con todos los proyectos, con toda la ayuda, con el FOGAPE, FOGAIN, con postergar pagos, IVA, montones de actividades, está poniendo como un 14% del PIB en sus programas de ayuda a las familias y a las empresas. Así que el gobierno también haciendo su parte, y nuestro controlador también ayudándonos en el sentido de facilitar cosas, como por ejemplo nosotros tenemos que acreditarnos, y la acreditación tiene fechas, entonces nos postergaron, dado que no hay dónde ir a dar pruebas hoy por hoy.
nos postergaron la obligación de acreditar, se facilitaron la asistencia a las juntas de accionistas y de tenedores de bonos, y se han proveído de varias medidas para facilitar el trabajo nuestro en tiempos de crisis o de pandemia. Eso era, yo creo que tenía entendido que era hasta las 1:30, pero yo soy corto o breve para hablar, no me extiendo mucho, pero a lo mejor ahora podemos tener espacio para preguntas, si les parece. Espero que les haya gustado, que les sirva y que les haya incentivado a estudiar y a ordenarse en su planificación financiera hacia adelante. Eso, muchas gracias. Aquí hay algunas preguntas en el chat que voy a ir respondiendo. ¿Ustedes gestionan inversiones en forma directa o las derivan a las distintas administradoras de fondos? Sí, yo represento en este momento a la Asociación de Fondos Mutuos, pero trabajo en un fondo mutuo. Somos integrantes de la asociación. Por lo tanto, los fondos mutuos invierten directamente en acciones en Chile, afuera, invierten en fondos internacionales y en depósitos, en bonos, en activos directamente. Eso podría ser la respuesta a Juan Carlos que hizo ahí por el chat. Gracias, Carolina, por los aplausos virtuales. Álvaro, tal vez, hola, yo soy Macarena, trabajo en la Asociación de Fondos Mutuos. Una pregunta que en general nos hacen en muchas oportunidades en las charlas es como el qué hacer para empezar los ahorros. Muchos creen que el empezar a gestionar algún fondo mutuo necesitan tener una cuenta en algún lugar o ser clientes, como en el fondo varios productos con una institución. Tal vez si les puedes contar un poco cómo es ese proceso. Sí, en general, como yo les decía, ahorrar no hay excusa para ahorrar, por lo menos en fondos mutuos, porque muchos fondos, muchas gestoras proveen un límite muy bajito para poder empezar a hacer tus inversiones. Por ejemplo, algunas gestoras tienen ahorros sistemáticos, en el cual tú dices, yo quiero ahorrar mensualmente 5.000 pesos. Y eso empieza a invertirse mensualmente en el producto que ustedes decidan. Entonces eso va acumulando una especie de mini avalancha que va creciendo de ahorro hacia adelante. Entonces, claro, yo diría que ¿cuál es el primer requisito para tener ahorros formales como estos? Es tener una cuenta corriente. Yo diría que es el primer como valla claro, requisito para empezar a ahorrar sistemáticamente y formalmente en este tipo de productos. Nosotros preferimos, y en general muchas gestoras que son bancarias, el que tengas una cuenta corriente y por lo tanto eso facilita mucho las cosas para invertir, para rescatar. Yo diría que eso hay que tener en mente. Como para hacer esto, yo creo que lo principal o muy recomendable es tener una cuenta corriente o una cuenta de débito que les tenga el acceso al sistema financiero. Daniela preguntaba por el ahorro previsional voluntario. Yo creo que algo hablé de eso. Como les decía, el problema previsional se basa básicamente en que existe un tope de ahorro obligatorio para la gente que gana mucha plata. Ese tope puede ser relativamente bajo y sobre ese tope se tributa. Entonces,
para alguien que gana más de 2 millones, va a estar tributando, o no tributando, aportando a su ahorro previsional obligatorio sobre esa base de 2.300.000. Eso implica que cuando yo me dé vuelta y diga, imagínense que yo termino mi carrera, me jubilo y estaba ganando 10 millones de pesos y no me di cuenta de esta situación, y me dicen, tome señor, aquí está su ahorro. Pero ¿cómo si yo ganaba mucha más plata? No, pues que usted ahorró previsionalmente por mucho menos plata, que es el tope. ¿Usted no sabía? No. Ah, bueno, debió haberse enterado, debió haber estudiado las leyes. Y bueno, eso es parte de esto, es decir, que hay un tope y por lo tanto, ¿qué hago? Bueno, puedo ahorrar por mi cuenta o también puedo ahorrar en este mecanismo que es el ahorro previsional voluntario, que yo lo puedo hacer en una AFP, en una compañía de seguro o en un fondo mutuo. En cualquier fondo mutuo que tenga una serie APB, puedo invertir mi dinero, mi ahorro previsional voluntario. ¿Y qué significa eso? Que sobre lo que yo esté ahorrando obligatoriamente a través de la AFP, puedo incorporar un componente adicional voluntario y que puede llegar a ser, como por ejemplo en mi caso, más grande que el ahorro obligatorio. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en mente, de ahorrar en este mecanismo temprano. Que disfruten su vida, que viajen, que lo pasen bien, pero también ahorren en esto, porque esto es lo que después, cuando sean más viejitos, es lo que les va a dar tranquilidad financiera. Ese ahorro previsional, como les decía, voluntario, tiene esa ventaja de que por lo demás, para la gente que tiene un nivel de sueldo bueno, además representa una ventaja tributaria, puesto que rebaja la tasa o la tasa de impuestos, es decir, yo no tributo por la parte que estoy ahorrando previsionalmente de manera voluntaria. Ese es más o menos el concepto, y si quieres Mónica o Maca me pueden ayudar. Álvaro, sí, quisiera, muchísimas gracias Álvaro, ha estado excelente tu charla, y solamente complementar o agregar que no es solamente para remuneraciones o sueldos de 10 millones, pueden ser sueldos arriba de 2 millones, de 2 millones Claro. 500. Cuando uno entra al mercado del trabajo y está en el millón o después pasas al 1.500.000 o a los 2 millones, el APB es indispensable en esos montos de remuneración, porque aunque te quedes en los 2.500.000 de por vida y solamente te quedes con tu ahorro obligatorio, no vas a llegar con ese ahorro obligatorio siquiera a obtener como tu pensión un 70, ni siquiera un 50% de lo que es tu remuneración cuando estás trabajando. Claro. O sea, de cuando estuviste trabajando. O sea, no tienes que pensar en valores de 10 millones, de 7, de 8, de 20. Pensar en 2 millones, en 2.500.000, no vas a llegar a esos montos con tu mero ahorro obligatorio. Por eso es que es tan importante empezar por el interés compuesto que tú bien mencionaste a una temprana edad. No es lo mismo empezar con poco a los 20 y tantos años que empezar con mucho a los 40. Hay una gran diferencia, y el que empieza temprano va a tener un mejor ahorro y una tasa de reemplazo mucho mejor que el que empieza más tarde. Así que no es solamente un tema de impuestos, sino que es un tema de mejorar tu pensión. Sobre todo en el esquema de hoy, que por suerte, gracias a lo que sea, gracias a la medicina, la esperanza de vida ha aumentado y todos vivimos más, pero las tasas de interés, como tú hubieras mencionado, han disminuido bastante. Entonces, es importante ahorrar más. Eso quería agregar. Exacto. Muchas gracias, Álvaro y Mónica, por sus respuestas. Y Karina y Juan Carlos también tienen algunas consultas a través del chat. Sí, pregunta Karina, ¿cómo se puede hacer seguimiento a las carteras de inversión de los fondos mutuos? Esa es mi hija que anda ahí dando vuelta. Yo les comento que
que para hacer seguimiento a las carteras de inversión, cuando tú inviertes en un fondo mutuo, por obligación, ese fondo mutuo te va a enviar mensualmente un estado de cuenta y un estado de la cartera de inversión que se llama folleto informativo, ¿ya? Así que ahí uno puede ir haciendo un seguimiento mensual, formal, de la cartera. Cada gestora también produce información, comentarios, y ahí accedes a todos los servicios que pueden ofrecer las gestoras. Otra manera también de ver la evolución de la industria, de los fondos mutuos, es también en nuestra asociación de fondos mutuos, que la dirección es www.aafm.cl, y ahí pueden ver varias cosas interesantes de esta industria. Y Juan Carlos pregunta, ¿cómo elegir la administradora más adecuada? Y ahí me cuesta porque yo soy parte de una, entonces, pero obviamente que el primer paso es donde tienes tu cuenta corriente, acercarse a la gestora, probablemente que sea parte de ese banco, y ver cómo te va ahí, que si te gusta el servicio, te gustan los productos, y ahí ir viendo, o sea, acercarse a lo más cercano primero, antes de ponerse a mirar por otros lados. Eso yo diría sería lo más sano de hacer. Y si me permites, tal vez, complementar eso con que antes de elegir la administradora, es acotar el número de fondos que hay o los tipos de fondos que hay. Hay una gama inmensa, como en algún minuto señalaste, Álvaro, más de 2.800 series de fondos, o alrededor de 2.800 series de fondos. Entonces uno puede tender a confundirse con tanto fondo. Entonces, la clave de todo esto es definir el perfil de inversión que tiene una persona, o tu perfil como ahorrante, y ese perfil va a cambiar a través del tiempo, y solamente no vas a tener un solo perfil. Tu perfil va a depender del momento en el tiempo y del objetivo que tenga esa inversión o ese ahorro en ese momento, ya sea que vas a comprar una casa, que te vas a comprar un auto, que vas a salir de vacaciones, que quieres un regalo para la mamá o el papá, que quieres ahorrar para contingencias de los momentos. Esos objetivos, junto con el horizonte de tiempo y junto con si te duele el estómago frente a los vaivenes de los mercados, van a determinar tu perfil. Y ese perfil es sumamente importante para acotar los fondos que hay en el mercado. ¿Cuáles son los fondos que se alinean mejor a tu perfil? Y al acotar los fondos, se te van a ir acotando también de alguna forma las administradoras que tienen más o menos de ese tipo de fondos, ¿no es cierto? Hay administradoras que son más boutique, que están más para fondos más de calificados, otras que son más masivas, etcétera. Entonces, y de ahí después tú vas a ir eligiendo los fondos, la administradora, y también ir cotizando, ir viendo, ir evaluando, ir visitando las distintas administradoras. Muchas gracias por su respuesta. Perdona, quisiera complementar una sola cosa que sí, porfa, que puede facilitar un poco más. Claro. Que también en la página de la asociación hay un portal estadístico donde pueden hacer seguimiento de todos los fondos, pueden seleccionar por categorías de fondos, pueden ir viendo también, como bien dijo Álvaro y Mónica, seleccionar por las categorías de acuerdo a los distintos perfiles de riesgo, ver distintas características de los fondos, los costos asociados, las comisiones de rescate. Entonces, los invitamos a que ingresen a la página, ya sea a afm.cl o fondosmutuos.cl, que también pueden acceder a través de ese dominio, y investigar y ver cómo la oferta que hay, que es muy amplia, y ir obviamente seleccionando por los criterios que más les acomoden a ustedes. Y ver que cuando uno ve el valor cuota de un fondo, este valor cuota, que sale publicado en todas partes siempre, ese fondo, ese valor cuota ya tiene descontado los costos. Así es. Muchas gracias. Por último, veo que hay un estudiante que tiene la manito levantada. Acá la plataforma, antes de que alguien hable, da la oportunidad de levantar la manito. Está Fernando González. ¿Tienes alguna consulta? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, lo que pasa es que usted habló sobre el ahorro obligatorio, donde había un tope de 2.300.000. Digamos que yo gano, no sé, más. Coloco los 2.300.000
en el ahorro obligatorio, la diferencia la quiero llevar a una APB. ¿Se puede? No, mira, ahí el tope, la base para el cálculo del ahorro obligatorio es 2.300.000. Sobre eso tú aplicas el 10 o 11% que debes ahorrar obligatoriamente, que se va a la AFP. O sea, si tú ganas hoy día 2.300.000, 250.000 pesos se van a la AFP. El resto tienes que pagar la ISAPRE, ¿no es cierto?, que puede ser entre un 7 un 10%, y el resto es el líquido que se te va entre las manos. Ahí tú para gastar tu plata o ahorrarla. Todo lo que te quede lo puedes gastar o ahorrar, en este caso, en ahorro previsional voluntario. No sé si ahí te expliqué mejor. Sí, gracias. ¿Sí? Ya, súper. Muchas gracias. María José también tiene la manito levantada. Hola, buenas tardes. Soy María José Murillo. Quiero hacer una consulta. Sé que el tema del endeudamiento es súper fuerte en Chile. Todos, o la mayoría estamos endeudados. ¿Cómo ustedes como institución enfrentan el endeudamiento de sus usuarios, de sus clientes? Porque ustedes igual son del Banco Scotiabank en general, y todos los bancos en realidad, ¿cómo enfrentan el endeudamiento y cómo potencian a su vez ¿cómo se llama? El invertir y el ahorrar, siendo que igual no sé si el endeudamiento y el ahorrar son compatibles en una persona? ¿Cómo se puede equilibrar esto y cómo podemos potenciar el ahorro en general en los clientes y en los chilenos para poder tener mayores ahorros a futuro, siendo que el endeudamiento igual es muy latente? Sí. Álvaro, si me permites comenzar sí, claro, a mí y después te doy porque mencionaron a Scotia como pueden mencionar a toda la banca en general. Nosotros no somos banca y Álvaro no está acá como banca, sino que está como AGF, pero en general la deuda o el crédito no es algo malo. El crédito es algo bueno, de hecho es un motor para la economía y ustedes como estudiantes de ingeniería comercial o de finanzas me imagino que entienden ese concepto. Pero lo que es terriblemente malo es cuando uno toma una deuda o cuando uno toma un compromiso y no lo ha evaluado correctamente y no lo va a poder pagar. De hecho, incluso hay veces en que uno no tiene que tomar un crédito, pero lo toma porque es beneficioso, digamos, las condiciones son mejores que pagar cash, digamos, que pagar en efectivo o pagar de una y upfront. Y el tema como asociación o como industria de fondos, nuestra perspectiva respecto al ahorro es nuestra misión, o sea, y nuestra visión. Nosotros pensamos que el ahorro es fundamental y no es incompatible respecto a la deuda. Son dos, es parte de una planificación financiera que todos debemos hacer en cualquier etapa de nuestras vidas y son parte de un todo. O sea, en algún momento vas a tener que endeudarte y en algún momento vas a tener que ahorrar. No son incompatibles. Lo que nosotros bogamos por es que los momentos y que cuando se tome esa decisión, la decisión sea informada y sea entendida, digamos, y que las consecuencias que tenga sean consecuencias que ustedes conozcan y no que los manejen a ustedes. Es por eso que tanto en colegios como en universidades hacemos y aportamos con el tema de conocimiento financiero. Pero no es que la banca le guste que haya deuda morosa, ¿ah? No es un problema para todos la morosidad. La deuda es buena siempre y cuando se pueda pagar. Y el ahorro es excelente como motor, tanto de las AGF, que somos nosotros, las administradoras de fondos, que hoy día manejamos y gestionamos alrededor de 50 billones de dólares. Eso es inversión, eso es ahorro. Y no es incompatible, porque a su vez eso es el motor que te da crédito e inversiones para la economía. Álvaro, por favor. No, súper completa tu respuesta. Yo solo decir que felicitaciones por la pregunta, porque muy, muy buena la pregunta, igual que todas, pero esta me cuesta responderla, pero yo diría, cuando en finanzas ustedes han visto, yendo por lo que decía Mónica, hay un ratio que es el de
creo que se llama Modigliani Miller, o Modigliani, que es el de deuda capital. Entonces, una empresa que no tiene deuda no está siendo eficiente. Para apalancar su escala, ¿no es cierto?, su balance, es bueno que se endeude, y ustedes lo van a ver en los ratios, que más o menos hay discusiones de que debe ser 50, 60, 60% deuda, 40% capital. Ese tipo de discusiones se da en finanzas, y lo que está implícito es que la deuda es buena. Controlada, como dice Mónica, es buena, y es lo que mueve, porque si no, básicamente yo no me hubiese podido comprar una casa o un departamento si no me endeudo, porque no tengo esa capital, pero sé que lo voy a tener más adelante. ¿Cómo lo logro? Con deuda. ¿Controlado? Sí. Que yo no voy a comprar un palacio porque no me va a dar. Entonces tengo que flujear, hacer flujo de qué es lo que voy a ser capaz de enfrentar dado los recursos que tengo. Entonces ahí uno dice, bueno, mi dividendo por la casa, ¿cuánto va a ser? ¿Va a ser un 10% del sueldo, un 20, un 30% del sueldo? Sí, lo puedo tolerar. Y entonces ahí voy mezclando, voy optimizando la deuda con mis ahorros, con mi capacidad de ahorro. Y eso es lo que tenemos que administrar, y por eso estamos en esta charla para motivarlos y transmitirles estos conceptos. Eso. Te agradezco mucho la respuesta, gracias. Ya, ok. María Paz, estás en silencio. Hoy, disculpen, estaba hablando y estaba con mute. No, les decía muchas gracias, Álvaro y Mónica, por la respuesta súper completa. Y complementando un poco, nosotros justamente en la última clase estuvimos viendo el tema del ratio de deuda y patrimonio dentro de la estructura de capital de la empresa. Y muchas gracias también por la introducción de Modigliani Miller, porque justamente es el tema que nos va a comenzar la próxima semana. Ah, ya, qué bueno. Así que gracias por Algo la me acuerdo. introducción. Creo que, Juan Carlos, es la última pregunta, más que nada un comentario. A través del chat dice que intentó realizar una inversión en fondos mutuos vía web con el banco, pero dijeron que lo debía hacer presencial. Ya, bueno, ahí eso tienes que contactar a tu ejecutiva de cuenta, porque debería funcionar. Nosotros hemos percibido que la operativa web obviamente ha aumentado en esta época de crisis sanitaria, así que debería estar funcionando, y funcionando más que nunca. Así que hay que chequear eso, hay que chequearlo. No debería ser que tenga que ir presencial para invertir. Hay que ver qué pasa. Eso es raro. Me imagino que hay algún problema en ese día nomás, pero hoy día yo creo que los incentivos son para que el canal web sea más potente y más fuerte. Ahí Pamela, Juan Carlos están agradeciendo la charla. Muchas gracias. Sí, lo veo. Sí, gracias. Creo que ya no hay más preguntas de los asistentes. Así que para finalizar, agradecerte esta tremenda instancia que tuvimos de contar con tu participación, Álvaro. Muchas gracias por la charla. Ha sido de mucho provecho para todos los que hemos asistido. Hay muchos estudiantes conectados. Veo que también hay chicos que son no necesariamente de nuestro curso de finanzas, así que muchas gracias. También está conectada la profesora de finanzas de la otra sección, así que de verdad muy felices de poder contar con esta instancia. Así que enfatizar el agradecimiento a ti, Álvaro, y por supuesto la colaboración que han tenido todas las personas de la Asociación de Fondos Mutuos. Ya, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, chao.